Hola, yo soy Santi y bienvenidos a un nuevo video de Dr. Santimed. Pues bienvenidos a un nuevo video, este ya es nuestro tercer video en el canal, espero que hayan visto los otros dos pasados y a continuación les voy a platicar un poquito acerca de qué es el sangrado uterino anormal, cuáles son las causas, por qué se presenta, hay que asustarnos, se deben de asustar las mujeres o no se deben de asustar, entonces déjame platicarte. Fíjate que para ello te quiero compartir dos conceptos que debemos de comprender y uno de ellos es el sangrado uterino anormal y otro es la hemorragia uterina anormal. Para empezar tenemos que el sangrado uterino anormal quiere decir, así en pocas palabras, que es una variación en el ciclo menstrual normal de la mujer donde habrá un cambio tanto en la regularidad, en la frecuencia, en la duración y en la cantidad del sangrado menstrual. Mientras que una hemorragia uterina normal, aquí nada más se van a ver incluidos dos partes del concepto anterior, que es un aumento en la cantidad y en la duración de este sangrado uterino normal. Ahora, ya que entendimos estos dos conceptos, a lo mejor ustedes ahorita a lo que vienen al video es decir, sí, pero ¿cuáles son las causas de que una mujer pudiera llegar a tener un sangrado uterino normal? Y para esto tenemos una mnemotecnia muy sencilla, que es PAL-COIN. La primera parte de la mnemotecnia nos quiere decir las causas estructurales de sangrado uterino normal y la siguiente parte de la mnemotecnia nos quiere decir las causas no estructurales de sangrado uterino anormal. Entonces, la primera parte de la mnemotecnia, que se llama PALM, quiere decir la P, pólipos endometriales, que es algo bastante común en las mujeres. La siguiente letra, que es la A, quiere decir adenomiosis, que adenomiosis prácticamente quiere decir que hay una infiltración de la parte del endometrio hacia el miometrio. La siguiente parte es la L, que es leiomiomas o miomatosis uterina, también algo bastante común en las mujeres y una causa común de sangrado uterino normal. Y la siguiente letra es M, de malignidad o de hiperplasia endometrial, que siempre se debe de descartar, principalmente en las pacientes posmenopáusicas. Ahora, esas fueron las causas estructurales, es decir, que por alguna cosa que tengamos ahí a nivel uterino puede llegar a sangrar. Pero ahora, ¿cuáles son las causas no estructurales? Que en este caso tenemos la otra parte de la mnemotecnia, que es COIN. La C quiere hacer referencia a la parte de coagulopatías, es decir, si una paciente tiene antecedente de alguna enfermedad, alguna alteración en la coagulación, alguna deficiencia de un cofactor o de un factor de la coagulación. Entonces es algo que se debe de investigar. Después, la parte de la O hace referencia a una disfunción ovulatoria. Y ahí tenemos que enfocarnos en las patologías que nos causen afectación a nivel ovárico. De ahí tenemos la letra E, que nos hace referencia a endometriosis. Endometriosis quiere decir que es el crecimiento de tejido endometrial en otra parte que no es el útero, ¿vale? Que también es algo que puede llegar a pasar en las mujeres. De ahí tenemos COEN, la I, que quiere decir causa iatrogénica. Y por último la N, que son todas esas causas que a lo mejor no las logramos clasificar en alguna de las que ya les mencioné y por ende las ponemos en no clasificable. Ahora, ya que tenemos esta mnemotecnia donde nos dice cuáles son las causas, te quiero dar las 8 cosas que debemos de buscar en una paciente dentro de sus antecedentes para ver dónde podemos clasificar esta paciente, cuál podría ser la posible causa. Número 1. La historia sexual de la paciente. Es muy común que una paciente, principalmente dentro de la edad reproductiva, pudiera tener un sangrado uterino normal por algún tipo de embarazo o aparte de algún tipo de embarazo, infecciones que también es muy frecuente, por ejemplo una cervicovaginitis por clamidia o por Neisseria o a lo mejor algún tipo de enfermedad pélvico-inflamatoria. Número 2. Investigar cirugías previas en la paciente. A lo mejor la paciente tuvo una cesárea y por ende a lo mejor pudiera llegar a tener sangrado uterino posterior a la cirugía. A lo mejor tenía miomatosis uterina, se le realizó una miomectomía y podría tener este sangrado posterior a esta cirugía. Número 3. El uso de algún tipo de método anticonceptivo, como por ejemplo el DIU o algún tipo de método anticonceptivo hormonal que pudieran llegar a causarnos algún tipo de sangrado uterino anormal. Número 4. Malignidad. Y es algo que nunca se nos debe de pasar desapercibido. Les comentaba que principalmente en las pacientes posmenopáusicas, porque es bastante común que una paciente que a lo mejor ya está en la menopausia o posmenopáusica
Si tiene algún tipo de sangrado, pueden ser las causas estructurales que les mencioné, pólipos, miomas, pero también siempre debemos descartar una causa de malignidad, como a lo mejor un tipo de un carcinoma endometrial. Número 5. Historia médica. A lo mejor la paciente ya tiene una patología previa que por esa patología pudiera llegar a estar presentando el sangrado. O a lo mejor dentro de su vida diaria o la historia de la paciente, hace mucho ejercicio, a lo mejor su alimentación no es la más adecuada, a lo mejor se colocó alguna sustancia o algún tipo de cosa a nivel uterino, etc. Número 6. Medicamentos. Algunos medicamentos que pueden llegar a ocasionar un sangrado uterino normal, por ejemplo, es el tamoxifeno. Entonces, pacientes que consumen tamoxifeno, podemos deducir que ese sangrado podría ser por el medicamento. Corticosteroides, anticoagulantes es algo bastante común, y pacientes que están en quimioterapia. Entonces siempre descartarlo. Número 7. Algún tipo de coagulopatía que está dentro de nuestra mnemotecnia. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, algún tipo de trombocitopenia autoinmune, algún tipo de defecto plaquetario, etc. Generalmente estas pacientes ya tienen el antecedente de que alguna otra familiar padece un tipo de alguna de estas enfermedades. Entonces es importante siempre preguntarlo. Y por último, otras causas que podrían llegar a ocasionarnos esto, también se menciona en la bibliografía, por ejemplo, diabetes, algún tipo de diabetes mal controlada, algún tipo de enfermedad renal crónica, algún tipo de enfermedad celíaca, etc. Es decir, otras patologías que a lo mejor pueden llegar a ser la causa subyacente de este sangrado uterino anormal. Entonces, con esto terminamos cuáles son las posibles causas de un sangrado uterino anormal, ¿vale? Entonces ya con este video, de acuerdo a lo mejor a tu historial, a tu historia médica, a tu historia clínica, ya puedes sospechar un poquito de cuál es la posible causa de que tuvieras algún tipo de sangrado uterino anormal. Obviamente siempre te aconsejo que vayas a valoración médica para ver la etiología o la causa específica y poder brindar un tratamiento. Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario en la cajita de comentarios, puedes mandarme mensajito por la parte del Instagram, Dr. Santi_med, y dale me gusta y comparte el video si te gustó o si te ayudó. Con esto finalizamos el video y recuerda que con Dr. Santi_med aprendes de una manera más fácil.